Hola, esta semana hablamos de Rebeca de Daphne du Maurier, así que bienvenidos, acabo de leer. La primera vez que leí Rebeca de Daphne du Maurier hace unos 4 o 5 años, la leí en un contexto de lectura conjunta en la que se comparaban 3 novelas que tenían similitudes. Una de ellas era Rebeca, otra era Jane Eyre y otra era Ancho Mar de los Sargazos. Fue una lectura conjunta que organizó la autora de un blog que no sé si existirá hoy día, pero que era un blog estupendo en el que se hacía reseña de novelas clásicas que me encantaba y creo que se llamaba Carmen y sus amigos. Si el blog todavía existe, dejaré el enlace por aquí abajo porque era un blog estupendo. Además creo que la autora era filóloga o algo así porque ha hecho prólogos para la editorial de época. Así que yo participé en esta lectura conjunta y no entendía muy bien esta idea de comparativa de estas 3 novelas. Yo no tenía ni idea de Rebeca, no tenía ni idea de su argumento y cuando la leí por primera vez me tomó por sorpresa y claro, esa sorpresa fue para bien porque me encantó la novela. Es algo que cuando ocurre a mí me encanta, cuando empiezo una novela a ciegas y me sorprende. Y a veces tiendo a sobrevalorarlas porque me han pillado tal por sorpresa que a veces las sobrevaloro y cuando hago una relectura a veces pierden. En este caso yo he vuelto a leer Rebeca porque, como sabéis, dentro de poco se va a estrenar en Netflix una nueva adaptación de la novela y quería tenerla fresca para esta adaptación y se me apetecía releerla y la empecé con cierto miedo porque yo creí que la había sobrevalorado, ¿no? Sobre todo porque en los últimos tiempos había visto ciertas críticas negativas en Twitter. Por ejemplo, a Raquel no le había gustado, a María del canal del IFE tampoco. Entonces dije, quizás la he sobrevalorado. Y la verdad es que con esta relectura no solo me ha gustado, sino que yo creo que me ha gustado incluso más que la primera vez que la releí. Pero bueno, vayamos a hablar del libro. Rebeca, como ya he dicho, es una novela escrita por Daphne du Maurier. Daphne du Maurier es una escritora inglesa de primera mitad del siglo XX, falleció en 1980 y algo. Y Daphne nació en un círculo familiar que la impulsó a ser escritora, porque el padre era manager de actores, la madre era actriz, su abuelo había sido dibujante de tiras cómicas, entonces todas sus conexiones familiares impulsaron su carrera literaria. Su novela más famosa sin duda alguna es Rebeca, aunque no es la única novela que tiene, también está pues, La prima Rachel y La posada Jamaica, creo que se llama, pero sin duda alguna Rebeca es la más popular. Rebeca se publicó en 1938 y Daphne empezó a escribirla cuando se encontraba en Egipto debido a la profesión de su esposo. Él era teniente o algo así, tenía que ir como en diferentes ciudades o diferentes sitios y en este caso Daphne decidió acompañarlo a Egipto, que por cierto a ella no le gustó para nada Egipto, con lo cual no lo entiendo. Pero bueno, por lo visto, allí en Egipto empezó a añorar su Cornualles natal e imagino esta historia tan macabra y psicológica, por así decirlo. Se comenta que Daphne du Maurier se inspiró en Jane Eyre de alguna manera, pero lo que sí está claro es que Daphne du Maurier utilizó sus recuerdos que ella tenía de Menabili, que es una casa señorial que se encuentra en Cornualles. También se dice, o ella misma confirma, que en esta novela hay mucho de su relación con su padre también. Y también hay varios detalles de su vida personal plasmadas en esta novela, sobre todo su relación con su marido. Porque bueno, aunque estuvieron casados mucho tiempo y ella tenía un gran respeto, por así decirlo, a su marido, sí que hubo muchas infidelidades en el matrimonio y demás. Y se cuenta que bueno, que algo de eso también está plasmado en la novela. Como
nota curiosa diré que al poco de publicarse la novela, Daphne du Maurier fue acusada de plagio. Y es que un crítico literario, tras leer la novela, encontró muchas similitudes con otra novela escrita por Carolina Nabuco, una escritora brasileña que había escrito una novela que se llamaba La sucesora. Creo que se tradujo así en español. En portugués es A sucesora. Y es que digamos que el argumento de estas dos novelas son como muy parecidas. Entonces se sospechaba que Daphne había leído el manuscrito de esta escritora brasileña, que lo había mandado a la misma editorial a la que Rebeca, digamos, estaba ligada por contrato. Se ve que Daphne leyó el manuscrito y ya después escribió su novela, pero Daphne siempre lo negó. También hubo otra escritora americana que la acusó de plagio después de que la película se estrenara la película de Hitchcock, la adaptación literaria de Rebeca. Pero bueno, ninguno de estos acusaciones de plagio prosperaron. Pero bueno, la línea argumental de Rebeca, como veréis, no es del todo original, la verdad. Como ya digo, Rebeca cuenta la historia de una joven de unos 20 años o de unos 20 y tantos, una joven sin nombre, porque nuestra protagonista no tiene nombre, que mientras que está en Monte Carlo trabajando de dama de compañía para una americana rica, conoce a Maxime de Winter, que es un hombre bastante mayor que ella, recientemente viudo, y bueno, de ese encuentro empiezan pues a salir juntos y demás, y cuando nuestra protagonista está a punto de marcharse con su señora América, Maxine de Winter le pide que se case con él y se marchen juntos a Manderley, con lo cual es un romance muy apresurado, de apenas 2 semanas. Se casan un poco así como en secreto y marchan a Manderley, que es en esta casa señorial situada en Cornualles, que pertenece al señor de Winter. Una vez ahí en Manderley, parece que su matrimonio y su situación empieza a hacer aguas, porque ella nota cierta hostilidad o extrañeza por parte de los criados que forman parte de la casa, muy especialmente de la señora Danvers, que la trata pues bastante mal, pero también empieza a notar una cierta frialdad por parte de su marido, y es que en toda la casa ronda la sombra de Rebeca, la primera esposa del marido. Los sirvientes aún siguen haciendo cosas tal y como Rebeca la había ordenado. La señora Danvers sigue teniendo una admiración absoluta por Rebeca, e incluso su marido parece vivir tras la sombra de su primera esposa. E incluso hay partes de la casa que se conservan tal y como Rebeca las dejó, ¿no? Y entonces la novela va a girar en torno a ese ambiente un poco tóxico que existe en esa casa de Manderley, y cómo esta joven inocente tiene que lidiar con ello. A mí una de las cosas que más me gusta de la novela y que más disfruto es lo bien que está escrita, la forma tan inteligente que tiene la autora de desarrollar la novela y la forma de controlar el ritmo, que yo creo que es lo más importante de esta novela, el ritmo. El capítulo primero es lo que llamamos un falso inicio, porque no es el inicio de la historia. En realidad, el capítulo primero encontramos a nuestra protagonista hablando desde un futuro, no se sabe si cercano o lejano, en el que ella y alguien más, presumiblemente el señor de Winter, se encuentra un poco como en el exilio y habla de un sueño, y sueña de Manderley. Y ya a partir del capítulo segundo, digamos que ya ella no cuenta esta historia, ¿no? La novela parece que tiene una forma como cíclica, ¿no? El capítulo primero se une con el último. Y entonces, desde el capítulo primero, el lector intuye que ha pasado algo, pero no sabe exactamente el qué. Entonces, una forma muy inteligente de atrapar al lector desde el primer capítulo. Además, el inicio de la novela es muy conocido, ¿no? Anoche soñé con Manderley. Y claro, ya desde el primer capítulo el lector se pregunta
qué es lo que ha pasado en Manderley y entonces ya se ve obligado, digamos, a leer, a conocer la historia. Daphne du Maurier decide contar toda la historia desde la perspectiva de esta joven sin nombre, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que Jane Austen hace con Emma, que solo vemos la perspectiva de Emma en toda la novela. Pues aquí solo vemos la perspectiva de nuestra protagonista sin nombre, de la nueva señora de Winter, con lo cual andamos a ciegas tanto como ella, solo sabemos lo que ella sabe. Entonces, claro, notamos ese ambiente tan tóxico que existe en esa casa de Manderley. Notamos como los criados la tratan con indiferencia un poco, ¿no? Como que no se terminan de creer que esta joven esté reemplazando a Rebecca. Notamos de una manera brutal la frialdad de la señora Danvers y notamos también el alejamiento del señor de Winter, ¿no? Que parece que ya no la ama o que nunca la ha amado, ¿no? Que se ha casado un poco precipitado. Entonces todo eso lo vamos viendo, entonces sufrimos de la misma manera que sufre la protagonista. Y eso es muy interesante porque lo que hace es que la tensión vaya creciendo. La tensión va creciendo poco a poco y el ambiente se hace un poco más opresor. También hay un ambiente de aislamiento porque toda la historia se desarrolla en Manderley, que es una casa señorial en el campo, en el que no parece haber casi nada a kilómetros. Sí, hay un pueblo, pero bueno, no está nada cercano, con lo cual nuestra protagonista está totalmente sola, porque eso es otra. Ella no tiene familia, la única persona cercana que tiene es la señora americana para la que trabajaba. Entonces, claro, esa tensión, esa soledad, ese aislamiento, ese ambiente tóxico, el maltrato, si se quiere ver, de los criados, la frialdad de su marido, todo eso va creciendo y va haciendo mellas en nuestra protagonista, que empieza pues a pasarlo verdaderamente mal, ¿no? Y claro, nosotros lo pasamos mal con nuestra protagonista. Claro, esa tensión va creciendo hasta que por fin hay una revelación que no es que relaje el ambiente ni mucho menos, sino que lo convierte en algo mucho peor, ¿no? Esa revelación. Y yo creo que hay 2 o 3 revelaciones en la segunda mitad de la novela que nos pilla totalmente desprevenidos, ¿no? A mí por lo menos la primera vez que lo leí, la primera revelación no me la esperaba en absoluto. Luego las otras quizá te la puedes esperar un poquito, ¿no? Y la verdad es que la tensión se nota, ¿no? Tú estás leyendo la novela y estás en tensión en todo momento porque tú dices, madre mía, qué fuerte lo que está pasando, ¿no? Y es muy interesante. También pienso que los personajes están muy bien diseñados para cumplir un papel concreto. O sea, du Maurier diseña y perfila muy bien los personajes para cumplir un rol, ¿no? Por ejemplo, nuestra protagonista sin nombre, el hecho de que ya no tenga nombre ya nos está diciendo algo, ¿no? Nos habla de su insignificancia, por así decirlo. Es una muchacha joven, sin familia, sola en el mundo. Intuimos que es de clase media, pero que su situación no debe ser del todo muy buena cuando se tiene que ver obligada a trabajar como dama de compañía. Es naif, excesivamente naif, es sumisa a más no poder y en todo momento se nos recuerda que no tiene nada especial. O sea, no es una gran belleza, su sentido de la moda, pues mira, no es muy bueno tampoco y no sabe cazar, no sabe montar, no sabe tocar el piano, se dice que sabe dibujar, pero bueno, lo tratan como, bueno, pobrecita, al menos sabe dibujar, ¿no? Pero bueno, ella tampoco le da mucha importancia a eso de saber dibujar. Entonces es una mujer un poco sin gracia. Y llega a ser tan increíblemente sumisa, llega a ser tan tímida, le falta tanto carácter, que ya llega un momento en que el lector un poco se desespera con ella y le entran ganas de gritarles y decirle, chiquilla, imponte un poco, porque es inaguantable tu actitud, o sea, es inaguantable la forma en la que te están tratando. Imponte un poco, chiquilla, porque no es normal. Entonces, saca de quicio, porque es que ni siquiera la persona tan más buena del mundo tiene tan poco espíritu como la protagonista. Es que
de verdad que a mí llegaba un punto en que yo decía, madre mía, por Dios, haz algo, pega 2 chillillos, porque no es normal. Pero claro, es que ella es la otra cara de la moneda, porque en la otra cara tenemos a Rebeca, que Rebeca sí tiene nombre, y eso es importante. A Rebeca es casi la gran protagonista de la novela, ¿vale? Es todo lo contrario a lo que es nuestra protagonista sin nombre, una mujer despampanante, una mujer con una gran belleza, con un gran sentido de la moda, una gran capacidad de organización, una señora digna de su título y digna de la casa, ¿no? Y es ese contraste entre mujer buena y mujer no tan buena, o lo que debería ser una mujer y lo que no debería ser una mujer, ¿no? Ese contraste entre esas dos mujeres que refleja también muy bien a lo que era Daphne du Maurier. Se explica muy bien al final de la novela. Hay como una especie de, no prólogo, epílogo, en el que Sarah Waters explica muy bien cómo Daphne du Maurier tuvo que lidiar toda su vida entre su papel de esposa casada con un teniente y su otro papel de mujer escritora con éxito y tal y cual, ¿no? Entonces esa doble cara, dos caras que Daphne tuvo que desarrollar durante su vida o mostrar durante su vida, se ven estas dos caras también entre la nueva señora de Winter y la anterior señora de Winter, y se ve muy bien, ¿no? Además, esta protagonista encuentra muy difícil cumplir con las expectativas de ser la nueva señora de Winter cuando la anterior Rebeca era tan despampanante, ¿no? Y claro, se pasa casi toda la novela comparándose con Rebeca, que llegas a un punto desesperante, porque tú dices, mira, no te compares más con ella, o sea, ser como tienes que ser, ¿no? Otro gran personaje que podríamos clasificar como antagonista es la señora Danvers, que es una mujer absolutamente fría, de la que no conocemos nada más que su absoluta adoración y entrega hacia Rebeca y ese odio hacia la nueva señora de Winter que ha venido a reemplazar la que ella considera irreemplazable, ¿no? Y parece una antagonista ideal, aunque yo eso de que sea antagonista no lo tengo claro, porque yo no sé si ella es antagonista, pero sí que forma parte de ese ambiente tan hostil al que la nueva señora de Winter tiene que hacer frente. Luego está Maxime de Winter, que es el marido, una persona cuarentona, que si bien en la primera parte de la novela se parece una persona cercana, que está enamorado de la muchacha, luego empieza a desarrollar una frialdad y un paternalismo tan absurdo, o sea, tan absurdo, no tan extremo, ese paternalismo, esa forma de hablar a nuestra protagonista, a mí me sacaba de quicio. Es un personaje que yo creo que es muy machista, yo creo que es muy machista, entonces claro, no te gusta, no es un personaje que guste, ni mucho menos, ¿no? Luego hay una serie de ristras de personajes secundarios, como por ejemplo la hermana de Maxine, Beatriz, que es la típica mujer de clase alta que no se calla, que todo lo dice, aunque no sabe leer el ambiente, o sea, no sabe leer las situaciones y todo lo dice, todo lo comenta. Luego está Frank, que es el abogado de Maxine y que parece ser el único aliado de nuestra protagonista en esa casa, el único que parece que tratarla con cierto respeto, bondad e incluso cierta lástima, porque Frank de alguna manera es el único que sabe o llega a intuir lo difícil que le está resultando a nuestra protagonista vivir en Manderley con la sombra de Rebeca. Y luego está otro protagonista que también es un poco antagonista, que es Jack, que es el primo de Rebeca y que va a tener un papel muy importante ya casi al final. Como yo digo, los personajes de Rebeca no son personajes perfectos, no son personajes con el que el lector o la lectora pueda empatizar, ni mucho menos, pero es que yo creo que ni Daphne pretendía crear personajes perfectos, ni buscaba tampoco que los lectores empatizaran con ellos. Ella había creado unos personajes o ha creado unos personajes que cumplen un rol y que lo cumplen
muy bien. O sea, yo creo que los personajes están muy bien diseñados. Pese a que es una novela que me gusta muchísimo y que le doy 5 estrellas de 5, no creo que sea tampoco una novela perfecta, ¿no? Hay algunos fallos que quizás la primera vez no me había dado cuenta, o quizás sin ciertos comentarios en Twitter no me habría dado cuenta. Por ejemplo, es una novela que quizás puede pecar en ocasiones de ser excesivamente descriptivas, sobre todo cuando describe Manderley. Y por ejemplo, María del canal de Lisbeth resaltaba las continuas menciones a los rododendros, que en realidad no hay tantos, yo me he dado cuenta y tampoco hay tantos, pero sí que es verdad que en ocasiones Daphne puede pecar de ser excesivamente descriptiva sin necesidad de serlo, ¿no? Yo creo que esas descripciones de las flores y demás quizás no son necesarios. Aunque visto de otra manera, sí que en ciertas descripciones contribuyen a desarrollar, a crear ese ambiente un poco macabro, un poco aislado, ¿no? Que rodea toda esta novela. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que las descripciones a veces se pueden ser pesadas. Otra cosa que me resultó pesada y que no me di cuenta la primera vez que leí la novela es que nuestra protagonista es muy soñadora, cada 2x3 está imaginando escenarios o el peor de los escenarios, ¿no? Enseguida ella se pone, y ahora Maxine me va a dejar y yo me voy a ver sola, no sé qué, no sé cuánto. Entonces esos sueños, esa imaginación de los escenarios pasa varias veces en la novela y es muy pesado. Pero claro, también es señal de lo inocente que es nuestra protagonista, de esa sensación de miedo, que crees que va a pasar, ¿no? De esa preocupación de que las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, es como cuando eres joven, bueno, no joven, pero siempre pasa también a cualquier edad, ¿no? Pero quizás esa tendencia de nuestro protagonista a imaginar el peor de los escenarios es una señal más de su juventud y de su inocencia y del sentimiento de culpabilidad que muchas veces ella siente cada 2x3. Pero sí que es verdad que la repetición de este aspecto literario, de esta técnica literaria, se hace un poco pesada a veces. Luego hay otra cosa que quizás yo tampoco me había dado cuenta la primera vez que leí la novela, es que en sí es un poco machista. Y no voy a entrar en esto porque si entro en este aspecto desvelaría mucho de la trama, pero sí que es verdad que hay un cierto machismo en el aire y hay cierto cliché literario que a mí no me gusta del todo. Y si has leído la novela y sabes a lo que me estoy refiriendo, pues déjamelo en los comentarios y quizás podemos tener un poco de debate. Por otro lado, y sin querer justificar ni mucho menos el machismo ni nada, tiene sentido para lo que es el argumento de la novela. O sea, tenía que ser así, porque si no era así no se explicaba ni se podía justificar algunas cosas. Entonces, bueno, tiene un poco de sentido. Pero como ya digo, pese a que la novela no es perfecta, a mí Rebeca es una novela que me gusta muchísimo. Creo que, como ya sabéis en mi anterior vídeo, es uno de mis clásicos favoritos. Es una novela que ha ganado con la relectura y ahora tengo pendiente ver la adaptación cinematográfica que hizo Alfred Hitchcock, creo que sale Jean Fontaine y Laurence Olivier, no estoy segura. Tengo pendiente de verla y tengo también muchas ganas de ver la adaptación de Netflix, que creo que la han hecho un poco más sensual, por lo que yo he visto en el tráiler. Pero bueno, veremos. La verdad es que tengo muchas ganas de ver esa adaptación. No sé si luego me voy a llevar el chasco de mi vida, pero bueno, le tengo muchas ganas. Y nada, eso era todo lo que quería comentar de Rebeca. Dejadme en la cajita de comentarios qué os parece la novela, si la habéis leído, si tenéis curiosidad, en fin, lo que sea, que yo leo todos los comentarios. Si es la primera vez que pasas por mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que veas más vídeos y a que te suscribas y le des a la campanita. Nosotros nos vemos muy pronto. Adiós.